Señor, presentamos este mensaje. Éntranos en esta maravillosa visión de ser la reproducción de Cristo y aún experimentar a este Cristo como el pastor de nuestras almas. Éntranos en la dimensión de este mensaje maravilloso y llévanos no a aprender, sino a recibirte a ti como vida en cada palabra y en cada porción que estemos compartiendo. Sé tú la realidad de este mensaje. Gracias, Señor. Amén. Entramos al mensaje 4, llegar a ser una reproducción de Cristo y experimentar a Cristo como el pastor de nuestras almas. Como hemos estado enfatizando, la estructura básica de las epístolas de Pedro es que el Dios triuno ha sido procesado para ser nuestra porción toda inclusiva. Y los hermanos nos recuerdan que nunca debemos ser distraídos de esta estructura básica. Esta estructura básica es, otra vez, el Dios triuno, que a su vez opera en nosotros para que el pueblo de Dios pueda ser introducido al disfrute pleno del Dios triuno. Y Pedro nos muestra esto en sus dos epístolas y luego hay una ampliación en las notas del ministerio en el libro de Judas con referente a primera y segunda de Pedro. Y nos muestran que Dios pasó por un proceso para hacer muchas cosas para nosotros y llegar a ser el todo para nosotros, para que podamos participar de Él como nuestro disfrute. Claro, tenemos que decir que este es el pensamiento central, no solo de estas escrituras, pero de todas las escrituras. Y en el caso de Pedro, para que esta escritura básica se cumpla, nos presenta, primera de Pedro 5:10, en la nota de toda gracia, la cual llega a nosotros para que nos perfeccione, confirme, fortalezca y simiente a través de los muchos pasos de la operación de la gracia mediante su amoroso cuidado mientras nos disciplina y perfecciona. Proceso que se inició al llamarnos y finaliza al glorificarnos. Y como les he dicho muchas veces, esta es la mejor y más completa definición de la gracia que podemos encontrar en todo el Nuevo Testamento dentro de las notas que el ministerio explica. Por lo que no debemos ser dogmáticos permaneciendo en un solo lado. Cuando decimos dogmáticos es estrictamente teológicamente fijados en una sola cosa. Porque por un lado, como se nos ha estado diciendo desde el primer mensaje, debemos permanecer en la estructura básica. Y por otro, eh, no quedarnos solo en la disciplina y los tratos. Así que es un balance, hay un balance amoroso y perfecto entre la operación de la gracia y el trato de nuestro Padre para nuestro perfeccionamiento. ¿Para qué? Para experimentar al Dios triuno como nuestro disfrute. Así que esto es un balance maravilloso que encontramos en las epístolas de Pedro. Ahora bien, entrando al número romano 1 rápidamente, por ser creyentes en Cristo, podemos llegar a ser una reproducción de Cristo como nuestro modelo. Primera de Pedro 2:21 dice, para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un modelo, para que sigáis sus pisadas. Y vamos a detener un ratito en esto, ¿no? El 22 dice, ¿cuál fue el modelo? El cual no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. 23, quien cuando le injuriaban no respondía con injuria, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba todo a aquel que juzga justamente. Ese es nuestro modelo, ¿ok? Ahora, palabra adicional que queremos traer aquí, dice la palabra crucial que leemos aquí en este verso es modelo. Y recuerdo bien que habíamos hablado ya en otros mensajes sobre este asunto de la diferencia de lo que es el ejemplo, lo que es ser el modelo
lo que es el patrón, de todo eso lo hablamos, pero hoy nos vamos a circunscribir en el modelo. Y esta es una palabra griega la palabra modelo es hipogramón, hipo, que es sobre, gramón de gramática, se podría traducir sobre la gramática, si fuéramos a traducir esa palabra directamente. Y aquí hay una nota. Vamos a mirar esta nota que es más que clara. Patrón de escritura. Patrón de escritura. Modelo debajo del escrito, usado por los estudiantes para calcar letras y aprender a escribirlas. Cuando yo estaba pequeño, yo pasé por ese proceso. Ahora, con el cambio de la tecnología y las tablets y las computadoras, ya nadie practica eso. Seguir este modelo no es simplemente una imitación de él. Y esto es importante. Por favor, escuchen bien. Vamos a enfatizar esto muchas veces en este mensaje. Seguir este modelo no es simplemente una imitación de él y de su vida, sino una reproducción producida cuando disfrutamos a él como gracia en nuestros sufrimientos, a fin de que él mismo, como espíritu que mora en nosotros, con todas las riquezas de su vida, se reproduzcan en nosotros. Qué maravillosa nota, qué maravillosa nota. Nosotros, oigan bien, no lo digo yo, no digan, el hermano Mario está hablando algo que no es cierto. Hey, yo estoy leyendo una nota. Nosotros llegamos a ser la réplica exacta del original, no una mera imitación de él, producirla al tomarle como nuestro modelo. Esto es bien importante, bien importante. Como vimos en la nota, el hipogramón tenía un modelo perfecto del abecedario, utilizando un cartón con letras huecas para practicar sobre ella de tal manera que mediante la práctica, poco a poco, constantemente, pudiéramos aprender a reproducir de manera exacta el tipo de letra que estaba grabado en el hipogramo. O sea, era un modelo que usted practicaba y practicaba y practicaba, y cuando le quitaran el cartón, la idea era que usted pudiera recordarse de cómo escribir eso. Mientras más se utilizaba, más perfecto se reproducían los modelos de las letras en cursivo. La escritura cursiva era utilizada mucho en la antigüedad, dado a que se escribía mucho con plumas de tinta y había que llenar la pluma con tinta. Y esta escritura seguida evitaba tener que levantar la pluma, evitando manchas o errores que sucedían con frecuencia si había que levantar la pluma mucho. Así que la escritura cursiva le permitía al escritor escribir hasta que la tinta iba bajando, volvía, la llenaba y volvía, escribía. Pero queremos detenernos brevemente en la nota anterior para enfatizar un principio crucial que nuevamente repetimos, que se seguirá trayendo en todo este bosquejo. El principio crucial es seguir este modelo. No es simplemente una imitación de él y de su vida. Oiga, no es una imitación, sino una reproducción producida cuando le disfrutamos a él como gracia en nuestros sufrimientos, a fin de que él mismo, como espíritu que mora en nosotros, con todas las riquezas de su vida, se reproduzca en nosotros. ¡Qué maravilla! No llegamos a ser la réplica exacta, nosotros llegamos a ser la réplica exacta del original, dice aquí la nota. Nosotros llegamos a ser la réplica exacta del original, no una mera imitación de él, producida al tomarle como nuestro modelo. Eso es importante que lo tengamos. No somos una copia, somos un original del original. ¿Qué les parece? Claro, esto puede parecer confuso si pensamos en una copia fotostática de una impresora. Cuando sacamos una copia, la copia se ve igual al original.
Y el que no sabe puede decir que es el original, pero la realidad que por perfecta que se vea no es el original, porque hay una sola copia. Pero el deseo de Dios no es que surjan muchas copias, sino muchos originales. Esto sería la única manera de poder llamarle el cuerpo de Cristo, porque si no tendríamos un cuerpo de Cristo que era una copia del original, pero esa no es la intención de Dios. Somos el cuerpo de Cristo, no una copia del cuerpo de Cristo, tal y como se nos presenta en Efesios 1:22. B. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es ¿qué? La copia de su cuerpo, no, la cual es su cuerpo, dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No dice que es una copia de su cuerpo, sino la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, la cual es su cuerpo. Tenemos que entender eso. Esto es trascendental, es crucial para nosotros. Yo sé que en ocasiones nos sentimos seres humanos caídos y sin esperanza y dominados por Satanás. Todos esos conceptos son más que estratagemas del enemigo para mantenernos fuera de la realidad de donde estamos. ¿Cuál es la realidad donde estamos? La iglesia como el cuerpo de Cristo. No como una copia, sino una manifestación del original. A. El vivir que el Señor Jesús llevó bajo el gobierno de Dios, el vivir que el Señor Jesús llevó bajo el gobierno de Dios es un modelo para que sigamos sus pisadas al llegar a ser su reproducción. Efesios 4:20. ¿Qué dice Efesios 4:20? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Oiga, ese versículo me dio mucho dolor de cabeza porque cuando una vez traté de compartir en inglés y traté de decirle a los hermanos en inglés lo que decía en español y no suena igual. A nosotros nos suena muy bien porque dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué es aprender a Cristo? Bueno, cuando usted era pequeño usted no sabía hablar, pero usted aprendió a hablar. Cuando usted era pequeño usted no sabía caminar, pero usted aprendió a caminar. Luego fue a la escuela y aprendió a escribir y aprendió a leer. Oiga, nosotros tenemos que aprender a Cristo. Nosotros estamos aprendiendo a ser Cristo. ¿No es maravilloso? A eso se refiere esta reproducción. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, refiriéndose a algo negativo que se estaba surgiendo allá en la iglesia, y el apóstol le dice, ustedes aprendieron a Cristo, a ser Cristo. Eso no es un buen modelo, lo que se está diciendo aquí. Pero ese principio es maravilloso. Dice el 21, si en verdad te habéis oído y en él habéis sido enseñados conforme a qué, oiga, a la realidad que está en Jesús. No es una imitación. Aprender a Cristo es vivir en la realidad, fuera de la vanidad, fuera de la atmósfera satánica. Vivimos Cristo. Vivimos Cristo. Aleluya. Punto B. La palabra griega traducida modelo en primera de Pedro 2:21 denota un documento original usado para enseñar a escribir. Aquí vuelve, aquí se va un pequeño resumen otra vez de lo que ya le había dicho. Esto es un patrón de escritura, un modelo usado debajo del escrito que los estudiantes usaban para calcar letras a medida que aprenden a escribirlas. Fue lo que les traje. El Señor Jesús ha puesto su vida delante de nosotros como un modelo de escritura para que le copiemos al calcarla y seguir sus pisadas. Claro, no se deje engañar por la palabra copiar. Cuando usted escribía la letra A, B, C en cursivo y ya se escribía, eso venía a ser un original que vino del modelo, O sea, que el modelo
tenía su propósito de producir muchos igual que el original. Esa es la clave. Aquí el punto B dice, la intención de Dios no es que tratemos de imitar a Cristo por nuestro propio esfuerzo. Lo que necesitamos no es imitación, sino reproducción. ¿Esto es serio? Yo siento que pasé toda mi vida cristiana tratando de imitar a Cristo, pero a Cristo no se puede imitar. Cristo tiene que forjarse en nosotros de tal manera que surja en nosotros una reproducción. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para que fuesen una copia de Cristo? No, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primero, pero todos los muchos son iguales que Él. Son una copia original. O sea que cuando dice que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, es una vez más el punto crucial. Vemos aquí que el autor hizo muchos originales de la imagen de su Hijo. Es lo que está diciendo. Los que salen de aquí no son copias, son originales. Por ejemplo, se me ocurrió traerles el ejemplo de Leonardo da Vinci, que tiene posiblemente la obra artística más costosa del mundo. Imagínense que Leonardo da Vinci hubiese pintado 10 originales de la Mona Lisa. Estuve mirando el otro día una noticia que van a llevar la Mona Lisa, creo que a Francia, a otro lugar, para exhibirla. Y eso le ponen cristales y le ponen de todo una protección. ¿Por qué? Porque aunque hay varios estimados, hay un estimado que esa pintura pudiera costar $1 billón. Imagínense. Ahora, si Leonardo da Vinci hubiese podido producir 10 Mona Lisas pintadas por él y que las 10 quedaran iguales, ¿cuánto crees que costaría cada obra de la Mona Lisa? Pues $1 millón cada una. Porque él no produjo copias, él produjo 10 originales. Eso es en el mundo físico, mundo vano. Pero ¿qué tal el valor para Dios de la reproducción de su Hijo Cristo? Esa reproducción somos usted y yo. Usted y yo somos tal reproducción. Según de Corintios 3:18, mas vosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor. ¿Qué dice aquí? Somos transformados. Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. No dice, somos hechos una copia de la imagen. Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Señor Espíritu. Aquí está la clave. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Aquí lo dice. No dice, somos transformados en una copia de la imagen. No, en la misma imagen. En la misma imagen. Créalo por fe. Declárelo. Y usted dirá, hermano Mario, es que yo no me siento así. Eso no es problema suyo. Si usted es regenerado y usted tiene el espíritu mezclado dentro de usted cualifica para ser transformado de gloria en gloria en la misma imagen. En la misma imagen. Precisamente hemos hablado muchos mensajes de que fuimos sacados de la gloria, fuimos sacados de la atmósfera de la gloria, pero ahora en Cristo hemos vuelto otra vez al evangelio de la gloria de Cristo. Ese evangelio de la gloria de Cristo tiene como objetivo que seamos transformados de gloria en gloria. Necesitamos llegar a ser, punto C, la reproducción de Cristo mediante un proceso que está relacionado con las riquezas de la vida divina. Cuando este proceso sea completado, llegaremos a ser una reproducción de Cristo.
Esas riquezas que están fluyendo en nosotros, de este espíritu mezclado, están trabajando para que lleguemos a ser una reproducción de Cristo. Si cooperamos con Él, estamos abiertos con Él, ese es su objetivo. Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. Vamos a ver aquí esta nota. El apóstol no anunciaba doctrinas, sino las riquezas de Cristo. Las riquezas de Cristo son lo que Cristo es para nosotros, como por ejemplo, luz, vida, justicia, santidad. ¿Saben qué es eso? Eso es ¿se acuerdan que dimos un mensaje sobre el contenido de la gloria? El contenido de la gloria es la naturaleza misma de Dios que se expresa. Y cuando estamos dentro de la atmósfera de la gloria, somos participantes de la luz, de la vida, de la justicia, la santidad, la realidad, la verdad. Entonces, ¿eso qué forma? Oh, forma a este Cristo maravilloso que se refleja entonces en nosotros. Todo lo que Él tiene, todo lo que Él tiene, esas son sus riquezas para nosotros, que son inescrutables e insondables. Y el apóstol Pablo se sentía y entendía que él era el mayordomo de esas riquezas para distribuirlas entre todos los que no tenían tal riqueza. Hoy tenemos las riquezas en nuestro espíritu. A fin de llegar a ser una reproducción de Cristo, nuestro modelo, necesitamos experimentar a Cristo como aquel que vive en nosotros, que está siendo formado en nosotros y que hace su hogar en nuestros corazones. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. 1. En el Nuevo Testamento revela que Cristo está profundamente relacionado con nuestro ser interior. El Cristo neumático, Cristo como espíritu vivificante, vive en nosotros. Cuando decimos neumático, nos referimos al griego nefma, que es lo que aparece en griego como espíritu, como aire, como aire. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es todo esto? Ustedes saben que este verso de Gálatas 2:20 es uno de los primeros versos que nosotros aprendimos cuando llegamos al Señor. Es muy familiar. Creemos que lo conocemos bien, pero quiero que evaluemos bien este verso por un momento. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? La pregunta es, ¿quién es yo y quién es mí? ¿Ser la misma persona? Aparentemente sí, pero no es así. Primero, evaluemos quién es mí. Mí es el Pablo como individuo que nació, se educó y vivió la vida que todos conocemos hasta que el Señor lo detuvo en su cabalgadura y lo regeneró. Entonces ahora vino a ser un mí redimido y regenerado para servir a la voluntad de Dios. Pero ese mí contiene la personalidad de Pablo y toda su experiencia como hombre desde que nació hasta el momento que está presentando aquí esta palabra. El mí de Pablo no desaparece, sino que permanece, pues es Pablo como persona desde su nacimiento hasta el momento que está hablando. Ahora, ¿quién es yo? ¿Quién es yo? Y aquí es que agárrense de los asientos. Yo es un ente agregado que surgió cuando el hombre se convirtió en carne y Dios se separó de él. Dios se separó de él. Eso lo vemos en Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Serán sus días pues 120 años. Y en el versículo 5 dice, y vio Jehová que era mucha la maldad del hombre en la tierra y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Ahora ves, la pregunta es,
para que podamos comprender la magnitud del yo y la operación del enemigo, vamos a meditar en esto, porque esto nos va a llevar a entrar más en este asunto de la reproducción. Primero, ¿qué es la carne? Porque dice ahí que el hombre se hizo carne, pero Adán ya tenía carne antes de la separación de Dios, antes que se separara de Dios. Me gusta más, últimamente ya no estoy usando que Adán se cayó. El problema de Adán no fue que se cayó, es que se separó de Dios. Por eso que Dios le preguntó, ¿y dónde tú estás? El gran pecado del universo es que nos separamos de Dios. Y si la carne no existía, ¿por qué en Génesis 2:24, cuando dice que el hombre se unirá a su mujer y que los dos dejarán padre y madre y que vendría a ser una sola carne? Cosa que el apóstol Pablo otra vez repite en Efesios 5. ¿Saben por qué? Porque la carne en la Biblia es mucho más que el cuerpo de carne y hueso. Hay dos, igual que cuando usamos la palabra mundo. Por un lado, Dios, Juan dice, no améis al mundo. Y sin embargo, otro verso dice, Dios amó el mundo. ¿Lo amamos o no lo amamos? Es que son dos maneras de ver las cosas, dos maneras de trabajar las cosas. Después que en Génesis 6:3 Dios declara que el hombre era carne y que por tanto su espíritu ya no trataría más con el hombre, en Génesis 6:5 el Señor nos presenta la definición de carne de una manera indirecta. Y quizás nunca habíamos visto que ahí en ese versículo 5 está la definición de carne. ¿Qué dice el Señor cuando describe la situación? El problema es que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Al principio dijo, porque el hombre es carne, y en el 5 está diciendo, ¿qué es ser carne? Toda imaginación de los pensamientos de su corazón, que era de continuo solamente el mal. La carne que se presenta en Génesis 6:3 no está ligada a nuestra carne física, sino a nuestra mente. Se le llama carne puesto que nos salimos de la esfera espiritual para vivir y sentir y ser gobernados por todo lo físico y tangible. Lo que quería decir el Señor es cuando dice carne, se refiere que ahora tú estás dirigido por el mundo físico y no por el mundo espiritual, que es lo que Dios preparó para eso. Así que concluimos, todo lo que actúa, opera y se manifiesta fuera de Dios es el yo y es carne. ¿Y cómo surge eso? Mediante la inyección de Satanás, pero que lo aclara, no en nuestro cuerpo físico, sino en nuestra mente. Eso fue lo que dijo ahí, Efesios 6:5, las maquinaciones. Toda la imaginación del hombre se produce ahí en la mente. Entonces, cuando el Señor puso a un lado su espíritu para no continuar lidiando con el hombre, definió todo el problema en toda imaginación de pensamientos de su corazón que era de continuo mal. No dijo, no, porque Satanás te inyectó en el cuerpo y se metió tu cuerpo y se contaminó tu cuerpo. No, él dice, tu carne empezó en la imaginación de tus pensamientos y de tu corazón. Y eso obviamente contamina todo tu ser. Contamina todo tu ser. Pero el problema está aquí. Está aquí. Toda imaginación de pensamientos de su corazón. Toda la operación satánica se inicia en nuestra mente. La primera cosa es producir imaginación en nuestros pensamientos. Eso pasa todo el tiempo. Y sentimos que ese pensamiento es nuestro, pero no es nuestro. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el yo? El yo es un ente creado por Satanás mismo para transmitirse a nosotros, ¿saben? De la misma forma que Dios se transmite a nosotros por medio de nuestro espíritu. Por eso Pablo es específico que el que tiene que ir a la cruz es el yo. Es el yo. ¿Por qué? Porque el yo es un ente producido por las imaginaciones de Satanás en nuestra mente, creando entonces una atmósfera para que ese yo sea el centro.
Pero cuando en Hebreos 2:14 nos dice, así que por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera, él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Esto se cumple cuando el apóstol está experimentando la liberación del yo mediante la cruz de Cristo. Pablo dice, no, el yo está siendo destruido. Mire, el diablo sigue en el mismo sitio que siempre y sigue haciendo daño y engañando igual que siempre, pero mediante la muerte de Cristo ahora nosotros participamos del poder mortífero de la cruz, en el cual el enemigo es anulado y puesto sin efecto. Claro, mientras podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese ya no vivo yo es el acto de inutilizar el poder del yo maligno en la cruz. Ese yo queda neutralizado mientras no permitamos que las imaginaciones y las operaciones satánicas dentro de nosotros se activen. Por eso es que Romanos 8 es tan crucial. Si pones la mente en las cosas de la carne, es muerte. Pero si la pones en las cosas del espíritu, es vida y paz. ¡Qué fácil! ¿Por qué? Porque todo está en nuestra mente. Pero ahora tenemos el mí, que es mi personalidad. Pero ¿por qué el Señor permite que tengamos el mí? Porque necesitamos, Mario es Mario, Pablo es Pablo y usted es usted. Pero lo que ocurre es que quien gobierna no es mi yo, sino el Cristo que vive ¿dónde? En mí. El Cristo que vive en mí es ahora el sustituto del yo satánico, que se injertó en mí, en mi mente, para producir entonces cosas aparte de mí. Yo escuché a alguien decir algo, no está en la iglesia, pero me pareció muy oportuno. Esta persona creó un libro, él no sabe lo que es el espíritu, no sabe lo que es el alma, sino que su experiencia cuenta que en cierto momento él estaba tan frustrado de la vida, él tenía ciertos impedimentos físicos, estaba soltero, estaba muy frustrado y de pronto le llegó un pensamiento de suicidio. Que su vida no vale nada, que tú no sirves para nada. Pero de pronto él dijo, ¿qué? ¿De dónde salió ese pensamiento que yo tengo? Hay un inconverso. ¿De dónde yo tengo ese? Es que yo no pienso así. Yo no me quiero morir. ¿Por qué yo pienso que me tengo que suicidar? Y entonces él dice que él se ejercitó a tal punto de que se puso de frente a ese pensamiento. Así que estaba él, por un lado, como persona, y estaba el pensamiento por otro. Él no sabe lo que estaba diciendo. Yo pude capturar lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando dice que ya no vivo yo. El yo es la operación satánica dentro de nosotros que pone imaginaciones, que fue lo que dice en Génesis 6, 5. Y entonces crea pensamientos. Hermanos, siempre que usted tenga un pensamiento negativo hacia su esposa, hacia sus hijos, hacia usted, hacia los hermanos de la iglesia, hacia los hermanos colaboradores o ancianos, diga, un momento, el pensamiento está bien fuerte y tiene lógica. Sálgase de ese pensamiento y mírelo y rechácelo, aunque tenga lógica. Porque si usted lo recibe, usted entra entonces bajo la autoridad del enemigo con las imaginaciones que lo van a llevar a vivir en la carne, no en el cuerpo. La carne como la atmósfera que está fuera de Dios. Por eso 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ante Dios para derribar fortalezas. Esa es la manera. Al derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿De dónde salen esos argumentos? ¿De dónde es esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios? Pues de Satanás mismo, que opera en nuestro yo.
Y ahora nosotros, por causa de la cruz de Cristo y por causa del sacrificio de Cristo, Satanás queda anulado cuando nosotros tomamos esa autoridad. Y dice, al llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿De quién era ese pensamiento? De usted. Usted, ese no era su pensamiento. Ese pensamiento entró en usted, pero usted ahora lo toma y dice, esto no es mío. Señor, en la cruz, esto no es mío, Satanás, te reprendo, fuera. Así tenemos que luchar, hermanos. Esto nos habla de una lucha presente que se inició en Génesis 6. Y hoy podemos llevar cautivo a Cristo todo pensamiento para contrarrestar la imaginación de pensamientos que alimentan la carne y el yo, que se convierten en fortalezas del enemigo, lo cual es la operación del enemigo fuera de la esfera de Dios. Pero si permanecemos en la comunión del cuerpo, la palabra y nuestro disfrute de Cristo, al mantenernos en la comunión, en las reuniones, en la lectura de la palabra, lectura del ministerio, siguiendo el fluir de la iglesia, entonces se neutraliza la imaginación de pensamientos y las fortalezas del enemigo en nuestra mente y Satanás queda inutilizado por el poder de la cruz. Son buenas noticias que le estoy dando. La economía de Dios consiste en que yo, aquí lo dice ahora el ministerio, yo le traje la explicación, pero ahora vea qué fácil lo va a entender. La economía de Dios consiste en que yo sea crucificado en la muerte de Cristo y que Cristo viva en nosotros, que es en mí, en su resurrección. El yo es crucificado. Es un ente externo, fuera de usted. Pero en mí, ese es Cristo que vive en mí. Ese Cristo que vive en mí en su resurrección. Al hablar del yo crucificado, es sinónimo que decir que Satanás fue inutilizado, puesto que el yo era ¿qué? La puerta para que Satanás operara desde el Hades. Ese fue un mensaje que tuvimos en la conferencia pasada. Sin el yo activo, el enemigo no tiene poder ni autoridad. Mientras cuidemos, protejamos y vivamos en nuestro yo, el enemigo tiene terreno sobre nosotros. Pensar que todo está en nuestra carne física es un gran error que Satanás ha metido, que nos desvía del punto central y crucial de esta operación del yo como puerta para que el enemigo siga vivo. Esto lo habló el ministerio en mensajes pasados, que hay varias puertas y una de las puertas es el yo. Somos un solo espíritu con el Señor. B, tenemos una sola vida con Él y ahora deberíamos ser una sola persona con Él. El mí, ahora ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ahora el mí y Cristo somos una sola cosa. Y el yo quedó fuera. Puesto que Cristo mora en nosotros, punto C, como el Espíritu, necesitamos permitirle vivir en nosotros. El número 3 dice que Cristo se ha formado en nosotros, es que Cristo crezca plenamente en nosotros. Cristo nació en nosotros en el momento que nos arrepentimos y creímos en Él. Luego Él vive en nosotros en nuestra vida cristiana y finalmente Él será formado en nosotros cuando alcancemos la madurez. Que Cristo sea formado en nosotros es permitir que el Espíritu todo inclusivo ocupe cada parte de nuestro ser interior, que Cristo crezca plenamente en nosotros. C. Que Cristo sea formado en nosotros implica que estamos siendo constituidos de Cristo orgánicamente. D. La palabra formado mencionada en Gálatas 4:19 corresponde a la palabra imagen mencionada en 2 de Corintios 3:18. Cristo será formado en nosotros a fin de que podamos expresarlo en su imagen. 4. El Cristo que vive en nosotros y quien está siendo formado en nosotros está haciendo su hogar en nuestros corazones. Ahora, les traigo una palabra adicional. Ya hemos hablado de esto, pero sé que nos toma tiempo a veces digerir y procesar ciertos aspectos.
que aunque los entendemos, aún siguen vivos en nosotros. Preguntamos, ¿dónde se encuentra el centro de nuestro espíritu? Primera de Pedro 3:4a dice, en donde se nos habla del hombre interior escondido en el corazón, dice Primera de Pedro 3:4a. Con referencia a las vestimentas de las hermanas, Pedro dice, mire, hermana, vayan al hombre interior que está escondido en su corazón, él les va a decir cómo vestirse. Pero aquí el punto clave que extraímos es que la nota dice, nuestro corazón está compuesto de todas las partes de nuestra alma, la mente, la parte emotiva y la voluntad. Y de la parte principal de nuestro espíritu, ¿qué? La conciencia. Nuestro espíritu está en el centro de todo esto, por eso nuestro espíritu es el hombre interior escondido en nuestro corazón. Esa nota está ahí en 1 Pedro 3:4. Así que podemos decir que nuestro espíritu mezclado con el espíritu formado en nuestro interior es, como dice la nota de Zacarías, un órgano receptor para que podamos recibir todo lo que Dios tiene planeado para nosotros. Este espíritu compuesto tiene dos esferas. La esfera que menciona 1 de Pedro 3:4, en donde el hombre interior o el espíritu mezclado se esconde en nuestra conciencia y viene a ser parte del corazón, que está en contacto con toda la esfera física de nuestra alma y la esfera divina, que es la esfera donde Dios se transmite de los lugares celestiales a nuestro interior. Es decir, tiene una sección que está conectada constantemente a los lugares celestiales por donde el Señor se transmite, y tiene otra sección que está conectada directamente con nuestra alma para recibir el fluir del Espíritu y transmitirlo a nuestra alma y por ende a nuestro cuerpo, y que así podamos vivir dentro del fluir del Espíritu. Así que este maravilloso órgano es inmenso e indescriptible, y como le vimos, este Cristo que está escondido en nuestro corazón tiene como meta avanzar y ya no estar escondido. Él quiere tener su hogar en todas las partes de nuestro corazón, como dice Efesios 3, 16, 17. Ahora bien, este Cristo que habita en nuestro interior no está pasivo y descansando. Ahora vamos al número Romanos 2. A medida que llegamos a hacer una reproducción de Cristo, podemos experimentar y disfrutar a Cristo como pastor de nuestras almas. Ya estamos en el último punto. Pastor de nuestras almas. Aquí conectamos los dos puntos. Por un lado, llegamos a hacer reproducción de Cristo y podemos experimentar y disfrutar a Cristo como pastor de nuestras almas. Quiero leerles todo lo que dice aquí en este punto, punto 2, y luego traemos una conclusión final del aspecto práctico de Cristo como pastor de nuestras almas. Como pastor de nuestras almas, el Cristo neumático vela por nuestra condición interior, con lo cual se ocupa de la situación de nuestro ser interior. El pastoreo orgánico de Cristo principalmente cuida de nuestra alma. Ahí cita el Salmo 23:3. Cristo nos pastorea al ocuparse del bienestar de nuestra alma y al velar por la condición de nuestro ser interior. Hebreos 13:17. Esta clase de pastoreo es un consuelo interior intrínseco y orgánico. B. Debido a que nuestra alma es muy complicada, necesitamos que Cristo, quien es el espíritu vivificante en nuestro espíritu, nos pastoree en nuestra alma. Esto es, que cuide de nuestra mente, parte emotiva y voluntad, y se ocupe de todos nuestros problemas, necesidades y heridas. Se acabaron, los psicólogos se quedan sin trabajo y los psiquiatras. Si este Cristo se activa, se ocupa de todos nuestros problemas, necesidades y heridas. Número 1, por ser nuestro pastor neumático. Cuando dice neumático se refiere al espíritu. Cristo nos cuida desde el interior de nuestro espíritu. Su pastoreo comienza desde nuestro espíritu y se extiende a cada parte de nuestra alma. Recuerden que hablamos de dos partes principales.
una sección que está depositada en el corazón, que es parte del alma, y otra sección que está amarrada con los lugares celestiales en una dimensión inmensa, la cual nosotros podemos entrar cada vez que invocamos su nombre, confesamos nuestros pecados, el Señor nos sienta automáticamente en los lugares celestiales. Pero eso es otro tema, ya lo hemos hablado, pero para que agarre el hint. Desde nuestro espíritu, Cristo llega a todas las partes de nuestra alma y nos cuida de una manera tierna, orgánica y toda inclusiva. C. Como pastor de nuestras almas, Cristo restaura nuestra alma. Que nuestra alma sea restaurada significa que somos avivados. Restaurar nuestra alma también incluye renovarla y transformarla. D. Como pastor de nuestras almas, el Señor le brinda descanso a nuestra alma. El Señor llama a los que se esfuerzan por guardar la ley o luchan por tener éxito en cualquier hora, que vengan a Él para descansar. La religión lleva al hombre a hacer esfuerzo y esfuerzo, y la ley mosaica realmente fue una mala copia del orden divino, que lo hablamos en los primeros 2 mensajes. Pero ahora tenemos que buscar que esa ley se esté escrita en nuestro corazón, y por esa ley, que es el Espíritu mismo que opera, nos hace vivir en armonía con la justicia y el gobierno de Dios. 2. Este descanso no solo se refiere a ser librados de la ardua labor y carga que se tiene al estar bajo la ley o a la religión o bajo cualquier clase de trabajo o responsabilidad, sino también a tener perfecta paz y plena satisfacción. Tomar el yugo del Señor es tomar la voluntad del Padre. 4. El Señor llevó tal vida, siendo constreñido por la voluntad de su Padre y ocupándose de ella. Él estaba plenamente satisfecho con la voluntad del Padre y tenía descanso en su corazón. Recuerden que Cristo tenía un cuerpo físico igual que usted y yo. Y Cristo tenía un alma igual que usted y yo. Y Cristo tenía un espíritu igual que usted y yo. Claro, el espíritu de Él se mezcló desde antes de nacer. Nosotros recibimos su espíritu por su misericordia después, pero Él vivió su vida de hombre. No me gusta decir vida humana, porque la vida humana es una vida mezclada con Satanás, pero Él vivió una vida de hombre puro y en Dios todo el tiempo. El descanso que hallamos al tomar el yugo del Señor y aprender de Él es un descanso interior, un descanso para nuestras almas. A medida que el Señor pastorea y restaura nuestra alma, no solo experimentamos a Cristo, sino que también lo disfrutamos. 1. La experiencia que tenemos de Cristo es un asunto que ocurre principalmente en nuestro espíritu, pero el disfrute que tenemos de Cristo ocurre en nuestra alma. Oiga, eso es importante. ¿Se acuerda que les traje que nuestro espíritu y nuestra alma van a estar conectados aun cuando despeguemos este cuerpo físico? Lo hablamos en los mensajes pasados. Y el Señor nos va a reconocer, porque cuando usted salga de este caparacho que tenemos, su cuerpo y su espíritu van a ir a Dios, y su alma va a ser en la libreta que le va a decir a Dios quién es usted y dónde estuvo, y su espíritu, dependiendo cuánto aceite usted tenga, no en su espíritu si es salvo, sino en la vasija, que es el contenido de las experiencias de la vida de Cristo en usted, que se va a ver en su alma. Entonces de ahí va a definir dónde va usted, si va a necesitar un tiempo más de proceso o si podrá entrar directamente a las bodas. Pero todo se va a hacer en el alma. Por eso que el Señor pide que perdamos la vida del alma en el mundo para ganarla cuando Él regrese. Porque el que trate de vivir feliz y contento y en diversiones y mundanalidad y pasarla bien, ganó la vida del alma aquí, pero la va a perder allá. Si hay algún problema con nuestra alma, es posible que experimentemos a Cristo sin disfrutar a Cristo. Así que puede ser que usted ame al Señor y clame al Señor, pero no disfruta al Señor. Necesitamos que nuestra alma disfrute al Señor, no solamente que sepa del Señor. Con relación a Cristo, nuestro gusto se encuentra principalmente en nuestra alma. Es por esto que al fin de disfrutar a Cristo necesitamos que el Señor nos pastoree en cada parte de nuestra alma, especialmente en nuestra mente. Por eso es que el Señor le dijo a los siervos fieles: entren en el gozo de vuestro Señor. ¿Por qué? Porque ellos tenían el alma preparada
para entrar en el disfrute de Cristo. Quien haya mezclado su disfrute con el mundo, su alma entonces quedó dañada y no podrá ser usada por el Señor para su disfrute. Ahora, ya leímos, esos puntos fueron maravillosos, pero yo quiero balancearlo y con esto termino. Ya vimos cómo el Señor nos puede pastorear, pero deseamos terminar este mensaje recordando que ninguno de nosotros posee un Cristo exclusivo para resolver todos sus problemas. Daba la impresión de que yo tengo un Cristo para mí privado y que le pido. No. Eh, Estamos hablando de una manera corporativa del cuerpo de Cristo. Ahora, hay unos principios espirituales para activar todo lo que se mencionó anteriormente, para que podamos ser receptores del pastoreo del Señor. Vamos a hablar de esos principios. El primer principio espiritual, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente su reino y su justicia. Y de la justicia ya hemos hablado bastante. Y todas estas cosas os serán añadidas. Ve esta nota. El reino del Padre es la realidad del reino de los cielos hoy. Y hablamos de eso, de lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos. El reino de los cielos es la dimensión donde la iglesia vive porque está conectado con los lugares celestiales. La realidad de la vida de iglesia hoy es el reino de los cielos y será la manifestación del reino de los cielos en la era venidera. La justicia del Padre es la justicia que expresamos al guardar la nueva ley del reino, que ya sabemos que es una ley que se escribe en nuestros corazones, no tiene que ver nada con la ley de Moisés, es la ley que estaba desde la eternidad y implica el orden de Dios. Y Satanás lo violó, la primera pareja lo violó y ahora el Señor nos está entrando otra vez en su orden y esa es la carga de este mensaje. Esta justicia es Cristo, quien es expresado en la vida del pueblo del reino, puesto que el pueblo del reino busca primeramente el reino y la justicia de su Padre Celestial, le serán dados su reino y su justicia y además le será añadido todo lo que necesita. ¿Y ahí qué hace? Pastorea nuestras almas. No es que usted va a hacer las cosas para que Dios le dé algo, no. Es que usted es un vencedor y ama tanto al Señor que su alma tiene prioridad para Dios. Y Dios entonces le suple a usted lo que usted necesita. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Pero para eso usted tiene que entender lo que es el reino de Dios y su justicia. Si no sabe, vaya a los mensajes que dimos de vivir en la realidad del reino de Dios y todo lo que hemos estado hablando. Segundo principio espiritual. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, oiga, los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a ver esta nota aquí. Amar. Amar a Dios hace que pongamos atención a su deseo y que estemos dispuestos a coordinar con Él. La obra de Dios requiere nuestra coordinación y el hecho de que coordinemos con Dios confirma que somos llamados por Dios conforme a su propósito. ¡Qué maravilla! Cooperan. Todas las cosas cooperan para bien. ¿Qué dice la nota sobre cooperan? Dios el Padre responde cuando el Espíritu intercede por nosotros y dispone nuestras circunstancias, haciendo que todas las cosas cooperen para bien. Pero esos son los que aman y aman conforme a su propósito y su deseo. Y la tercera palabra clave es conforme a su propósito. La nota se refiere a la determinación intencional de Dios en su plan. Este es el propósito de Dios, producir muchos hermanos de su Hijo primogénito. Ahí caemos al modelo. Ahí caemos entonces a la meta principal de este mensaje. Entonces, si usted entra dentro de esas tres cosas, entonces usted califica para que todas las cosas obren para bien. ¿Ok? Ahora, hay un tercer principio. Con esto terminamos. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y el 11. Y él mismo dio a unos como profetas, a otros como
a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. Ahora bien, y el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, quiero volver al que leímos originalmente, al 7. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí hay dos tipos de dones. Están los dones generales, el cual es para todos nosotros. Y luego están los dones especiales, que son los cuatro, porque pastores y maestros son conectados en uno solo. El que aspira a pastorear tiene que saber enseñar, y el que aspira a enseñar tiene que aprender a pastorear. Así que son cuatro, no son cinco como solamente se dice. Pero, ¿para qué es esto? Bueno, Dios opera bajo el misterio de encarnación. Todo lo que leímos arriba sonó bien hermoso, pero era como que, bueno, que Cristo venga y lo haga. Pero Dios va a utilizar su cuerpo para poder trabajar, pastorear y cuidar nuestras almas. Y para eso, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, esos cuatro funciones, porque la manera de decirlo es, no son títulos, como hay algunos grupos por ahí que hasta ponen en su puerta de la oficina pastor o evangelista. No son títulos, no sé, usted no puede estudiar eso en ningún sitio. Esos son funciones ministeriales. Y hay unos que por su modelo y experiencia hace que a los que cada uno de nosotros le fue dada la gracia puedan funcionar. Hay unos que son modelos, vienen a ser también el hipogramo, para funcionar como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores, como maestros, y hay algunas funciones que unos santos los llevan a una capacidad más alta, pero hay otros que no necesitan tener la misma estatura que todos los otros, sino que trabajan a su medida. Trabajan a su medida. Todos nosotros podemos trabajar a nuestra medida. ¿Qué quiero decir con todo lo que estoy diciendo? Bueno, el Señor desea ministrar nuestras almas a través de su cuerpo. Entonces, tenemos, por ejemplo, los apóstoles y los profetas y los evangelistas y pastores y maestros. Los apóstoles, ahí están apóstoles como el hermano Lee, como el hermano Weissman Nee, otros muchos, que tienen una función de peso. Pero también está la parejita de hermanos que se mudaron a cierta ciudad porque tenían carga y llegaron allí y comenzaron a predicar el evangelio y se ganaron al vecino y se ganaron al otro y se ganaron al otro y de pronto se dieron cuenta que había 5 o 6 familias. Ellos, sin tener el título de apóstoles, funcionaron como apóstoles. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, aquí hay una función que no aparece, porque esa es una función que se mueve fuera de estos dones, pero son los ancianos de las iglesias. Los ancianos de la iglesia en cierta medida deben tener un poco de cada una de estas cosas, pero realmente ellos están a cargo de la administración de la iglesia para que estos dones funcionen. Todavía no hemos visto mucho de eso, pero esperamos en un momento dado que el Señor lo logre hacer, que los ancianos funcionen en su administración y que todos estos dones trabajen en la iglesia y operen en la iglesia y entrenen a los santos, comenzando con cada uno de nosotros, que reciben la gracia conforme a la medida. Y hay medidas más grandes y hay medidas más pequeñas, pero hay una pareja de hermanos que llegaron a cierto lugar con carga y de pronto se estableció una iglesia allí y ellos buscaron entonces la ayuda de los hermanos para hacerlo, porque ellos solos no podían. Tenemos nosotros en las reuniones del domingo lo que le llamamos la profecía. Ya sabemos que la profecía no es necesariamente la predicción y así dice el Señor y te digo esto y te digo lo otro. Esa era la medida del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la profecía se refiere al hablar por Dios y emitir a Dios. ¿Y cómo se llega a eso? Se llega mediante usted, el nutrido de la palabra, no para dar un mensaje, no para dar una enseñanza, sino que usted puede
sosteniéndose en lo que se estudió, puede traer una palabra de Dios para bendecir al cuerpo. Y así el Señor, ¿qué hace? Nutre y perfecciona las almas de los que escuchan. Tenemos los evangelistas, tenemos el evangelista que puede ser como unos hermanos bien tremendos que predican y son espectaculares, pero también tenemos la parejita de hermanitos que llegaron a cierto lugar y repartieron tratados y muchos se convirtieron sin hacer mucha bulla, pero funcionaron como evangelistas. Estos no son títulos, son funciones. Y esas funciones se dan conforme a la medida de cada uno. Tenemos que romper los conceptos de que, oh, yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el evangelista. Esas son cosas de la carne y son cosas vanas que Dios va a reprenderlo y le va a decir a muchos, yo no te conocí. Yo no te conocí, te moviste en tu fuerza natural. Pero aquí nos movemos conforme a la gracia conforme a la medida del don de Cristo para funcionar en estas funciones, no en estos títulos. ¿Ok? Y entonces un evangelista, ¿qué es un evangelista? Uno que predica el evangelio. Ah, ¿tiene que ser hombre? No, no tiene que ser hombre. Ah, los profetas, los que comparten la palabra el domingo en la mañana tienen que ser hombres. No, no tienen que ser hombres. Ese es el cuerpo. Entonces, el evangelista, cuando una persona recibe al Señor, ¿acaso su alma no fue saturada, bendecida, llena de gozo? Ahí está el Cristo operando, pastor de nuestras almas. Y otros como pastores y maestros. Esto también tiene su función. Hay hermanos que funcionan con una capacidad especial como pastores y maestros, y hay otros que van a la casa de un nuevo, están yéndoles por meses leyendo las lecciones para nuevos creyentes, las lecciones de la verdad, y el Señor bendice a esos nuevos y esos nuevos crecen. Y esos hermanitos, sin el título, fueron pastores y fueron maestros, al nivel conforme a la medida del don de Cristo. Claro, hay hermanos con una capacidad especial para el pastoreo y para la enseñanza y les sirven para perfeccionar, como dice el otro versículo, para perfeccionar para la obra del ministerio. Pero donde yo voy es que el Señor está usando su cuerpo para consolar nuestras almas, pastorear nuestras almas a través de su cuerpo. Y usted es el instrumento que Dios tiene para eso a su medida y a su nivel. Usted no tiene que ir a un seminario, usted no tiene que graduarse de pastor, ni de profeta, ni de maestro. El Señor lo va a capacitar y conforme a su medida usted va a funcionar para que este Cristo pueda sanar y curar y levantar las almas de muchos. Que el Señor nos cambie nuestras visiones viejas y nos entre en la visión de este Cristo maravilloso, la reproducción en serie de este Cristo maravilloso y en la función de este Cristo que pastorea nuestras almas. Gracias, Señor, por este tiempo. Graba, funciona, opera en cada uno de nosotros, saca la vejez y éntranos en una vida de iglesia práctica, sencilla, pero poderosa. Gracias, Señor. Amén.